8 de la noche en punto, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Es un gusto saludarlos en esta mitad de semana, después de esta gran entrevista exclusiva de Noticias Caracol con Sandra Ortiz. Seguimos con el foco puesto, por supuesto, en la grave situación de orden público y grave crisis humanitaria que enfrenta la región del Catatumbo. Hoy puntualmente hemos visto las capacidades desbordadas de las autoridades locales que se proponen y tienen puntualmente ese objetivo de atender a los miles de desplazados por este conflicto entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC. Dice el alcalde de Cúcuta que esto ya desbordó sus capacidades, la atención que quieren dar a los desplazados, y la Defensoría del Pueblo da esa alarmante cifra de 36.000 personas desplazadas por el conflicto. Los muertos superarían los 80, lamentablemente. Medicina Legal tiene ya identificados los cuerpos de 41 personas. Sobre este tema y la incidencia que incluso tiene ya a nivel internacional, porque esto fue tema hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha generado también acciones de la dictadura de Nicolás Maduro. Vamos a hablar hoy. Para eso saludo hasta ahora a dos invitados, expertos en el tema de conflicto armado. Jorge Mantilla, investigador y especialista en conflicto armado. Jorge, como siempre, un gusto, bienvenido. Hola María Camila, ¿cómo está? Un saludo a usted, a todos los televidentes y a Laura. Igualmente, Jorge, bienvenido. Y Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, también ya de esta casa, es nuestra segunda invitada. Laura, bienvenida a Sala de Prensa. María Camila, muchas gracias y aquí siempre acompañándolos, y un saludo también a Jorge. Bueno, Jorge, Laura, ¿por dónde arrancar? Ayer estábamos analizando puntualmente las fallas en lo que es la negociación con el ELN, esa fallida negociación que ya hoy dijo el ministro de Interior no tiene manera de revivirse, de retomarse, pero hay muchas cosas que se despliegan de ahí. Uno ve entonces la crisis humanitaria, la incapacidad prácticamente para responder a esta situación, y ahora lo que viven las personas que quieren volver, pero se vive la zozobra en el terreno. Laura, arranco con usted. ¿Cómo ve este panorama y qué se puede hacer? Pareciera que esto no tiene solución. A ver, María Camila, pues esto tiene que tener solución. Digamos, el Estado colombiano tiene unas herramientas y unas instituciones que en este momento tendrían que estar respondiendo mucho mejor. Te doy un ejemplo, la unidad de atención a las víctimas. Hemos conocido que no tiene los contratos al día y eso hace que tenga mucha menos capacidad de atender la crisis humanitaria, de desplazarse, de dar todo el apoyo logístico que se requiere. Pero pues se tienen que encontrar soluciones a eso. Entonces, efectivamente es un gran problema que, digamos, tengamos una institucionalidad burocráticamente tan robusta como la que tenemos para atender temas como el desplazamiento forzado y que en este momento no estén funcionando. Ahora, pues siempre hay alternativas que se pueden organizar, es decir, el apoyo humanitario de emergencia, se puede convocar a la comunidad internacional, se puede seguir presionando también por la apertura de un corredor humanitario, por la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja. La Defensoría del Pueblo ha hecho un trabajo muy importante, no solamente documentando lo que está sucediendo, sino también haciendo los llamados específicos a gobierno o incluso también a cooperación internacional a cumplir con los mandatos y con los principios humanitarios. Sí. Laura, esa lista que usted nos menciona es muy valiosa y ojalá todo eso pasara, pero Jorge, cuando el círculo es vicioso y ya esto se había presentado, dicen los alcaldes de la región, de los municipios del Catatumbo en el 2002 de una manera similar, y con la situación en la frontera, con el vecino que tenemos, ¿usted vislumbra una solución por lo menos a largo plazo? Pues es bastante complejo, principalmente porque el gran desafío que tiene en este momento el gobierno en el largo plazo es el control de la frontera. Adicionalmente a eso, a diferencia del año 2002, el gobierno nacional no estaba en diálogos, en procesos de paz o diálogos de conversación con los grupos que están involucrados en esta confrontación. Aquí hay una, por ejemplo, interrogante que no se ha respondido, y es qué va a pasar con el proceso de paz con esta disidencia del Frente 33 de las FARC. Algunos de ellos se están entregando, supongo que para no ser pues masacrados por el ELN, pero también lo cierto es que durante la última década los diferentes intentos que ha tenido el Estado para desarrollar intervenciones como integrales
o de largo plazo, bien sea desde el proceso de paz con FARC, lo que se conoció como PEDET, o el Pacto del Catatumbo, o diferentes proyectos para el Catatumbo, realmente ninguno ha podido solucionar el tema de los cultivos ilícitos, que es una de las aristas principales en la problemática del Catatumbo, ni poder desarrollar, por ejemplo, proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura. El Catatumbo es una región que está incomunicada del resto del país. Por supuesto se puede acceder, pero no hay una vía, por ejemplo, pavimentada, ¿no? Para ir desde Cúcuta hasta Catatumbo. Claro, tenemos las 8 de la noche, 5 minutos, y Laura, la veo levantando la mano. Antes de preguntarle, la escucho. Sí, quería sumarle una cosa muy pequeña, es que, digamos, nosotros tenemos una maña en Colombia y es que diseñamos planes para no implementarlos. Y cuando ya vamos a ir al terreno, pues tenemos serios problemas administrativos. Y los dos ejemplos que pone Jorge, pues son ejemplos muy claros. El Pacto Catatumbo, lo que hoy se conoce como Pacto Catatumbo, se está diseñando desde el gobierno pasado y aún hoy, hasta hoy, se han encontrado herramientas para implementación, o sea, tipos de contratos que puedan diseñarse para municipios de categoría 6, que suelen ser municipios muy pobres, donde no es tan sencillo hacer infraestructura o implementar. Y prácticamente lo mismo nos pasaba en el 2002, lo mismo nos pasó con los planes de desarrollo con enfoque territorial, de los cuales pues no se han implementado prácticamente ninguno. Sí, diseñamos planes para no implementarlos, eso es cierto, pero entonces vamos por partes en lo que tiene que ver con las soluciones, porque esto está, dicen algunos expertos, sobre diagnosticado. Les leo una propuesta de uno de los usuarios que tenemos a esta hora conectados. Dice, se requiere primero liberar la zona militarmente, con tropas que puedan evacuar a los civiles. Supongo que militarmente se refiere a liberar la zona de los grupos armados con tropas que puedan evacuar a los civiles si es necesario para recuperar la región. Esta podría ser una solución aplicable, lo que llaman la mano dura. Jorge, se lo pregunto puntualmente porque ayer, hablando con los líderes aquí mismo de la región, ellos consideran que esto no es lo adecuado, lo consideran como un acto de guerra. La región está en guerra, eso pues es evidente y es un hecho. De todas maneras, también es importante recordar, por ejemplo, el gobierno pasado, lo primero que hizo, o el primer acto del gobierno del presidente Duque fue ir a Tibú y crear lo que en su momento se denominó el Comando Específico para Norte de Santander, un comando también para las amenazas transnacionales y el narcotráfico. Digamos, la militarización de la región por sí sola no va a traer ningún resultado Pero porque Jorge, el problema, lo interrumpo para preguntarle, ¿el problema o lo que no ha dado resultados es la militarización o que eso no se mantiene y vuelve y se descuida? La presencia estatal. porque la pregunta es si se militariza la región y se envían cientos o miles de tropas, la pregunta es ¿hacer qué? ¿No? Y entonces la gente se imagina que las estructuras armadas están todos reunidos esperando, digamos, con uniformes y fusiles a que haya una confrontación. Ese no es el tipo de conflicto que se está viviendo en el Catatumbo. Allá hay un arraigo muy importante de los grupos armados al territorio. Estamos hablando de grupos armados que además están compuestos por diferentes familias. Por eso es que estamos viendo también los niveles de violencia que estamos viendo, porque es una región donde la gente se conoce, todos se conocen entre Claro. todos. Hay familias donde unos familiares hacen parte de un grupo y otros hacen parte de otro grupo. Entonces es un escenario muy complejo. Para terminar de responder su pregunta, es un Estado serio y el próximo gobierno lo que requiere es, por supuesto, utilizar todas las herramientas a su disposición. Incluye una política de seguridad, en mi concepto, fundamentalmente dedicada a interrumpir ese carácter binacional que tiene el ELN, pero también unas herramientas de paz para aquellas estructuras que se quieran someter a la justicia o que quieran desarrollar procesos de desmovilización, como hasta el momento creíamos o aún parece ser es el caso del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Bueno, Laura, Jorge entonces plantea la solución en lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, más enfocado al tema de control fronterizo, para que el ELN no actúe a sus anchas en ambos lados y no tenga ese refugio que hoy tiene allá. ¿Usted cómo considera que la fuerza debe usarse, teniendo en cuenta que se lo describo como la percepción que uno tiene, que es hasta impopular la propuesta del uso de la fuerza en región?
Lo que pasa es que la gente en el Catatumbo ya ha vivido el uso de la fuerza y ya ha vivido la presencia de la fuerza. Entonces la ha vivido durante 5, durante 7, durante 10 años y de una manera intermitente. Te lo Ok. pongo así, nosotros en Colombia somos una democracia, es decir, nosotros no podemos decir vamos a militarizar el Catatumbo durante los próximos 20 años y vamos a poner un gobierno militar, eso no es posible. Y lo que decía Jorge es cierto, yo te puedo poner las tropas, digamos, dispersas por todo el Catatumbo y los grupos en muchos casos tienen el tiempo a favor. Se Mm. van a sus casas y se sientan a esperar. Entonces, cuando yo retire la tropa, además porque no es solo el Catatumbo, no la puedo tener ahí para siempre, me toca mandarla a otras regiones, ¿de dónde la voy a sacar? La saco Mm. del Cauca. Cuando yo la retire, pues evidentemente las cosas van a volver a ser así porque son los grupos los que ejercen dos funciones que son fundamentales en una sociedad, que es el control de la seguridad y el control de la justicia. Entonces, más que un tema militar, por ejemplo, estas regiones carecen de digamos, de alguien legal que preste el servicio de policía y que preste la función de policía, que ayude con la resolución de conflictos, que ayude también en el día a día a impartir justicia y esa es la suplantación que terminan haciendo los actores armados y por eso terminan siendo, eh, digamos, teniendo tanto control sobre la gente, quién entra, Mm. quién sale, todas las redes de información. Entonces, esto no es un tema que nos vaya a tardar 4 u 8 años, esto es un tema en el que nos vamos a tardar mucho más tiempo solo si somos consistentes. Y ahí Jorge tiene razón, o sea, la fuerza se tiene que usar de una manera paralela a otro tipo de intervenciones. Pero esas intervenciones tienen que ser intervenciones que tampoco sean de llegar y salir. O sea, no voy y mando un plan de sustitución de cultivos Claro. ilícitos, dejo la semillita y me voy, que es lo que siempre pasa. Entonces, un gobierno durante 4 años saca su programita, el programita llega, hace 4 kilómetros de placa huella y se devuelve porque como no da réditos políticos, hacer intervenciones de desarrollo a largo plazo, entonces los presidentes que hemos tenido, especialmente estos dos últimos, pues optan por intervenciones de mucho más corto alcance en vez de trabajar con proyectos de gran infraestructura o de gran envergadura que puedan ayudar a tener un estado civil en la región mucho más fuerte. Todo reactivo, eso es cierto. Jorge, le voy a leer un comentario que le hace un usuario acá sobre su intervención pasada. Dice, señor, eso fue culpa del incompetente, se refiere al presidente. Las herramientas son militares y usted todavía insiste con procesos de paz. ¿Se debe insistir en esa vía dialogada, Jorge? Pues María Camila, todas las guerras terminan en un proceso de paz. Y con esto no quiero decir que se deba negociar como se está haciendo. Yo en diferentes ocasiones he criticado la manera en la que se ha diseñado y se ha implementado la paz total. Yo creo que aquí el problema tiene que ver con la manera en que el Estado llega a una mesa de conversación, la manera en la que esa mesa de conversación tiene una metodología que sea efectiva. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que vimos en La Paz Total fue que el Estado empezó renunciando a todo aquello, digamos, que eran sus fortalezas. Entonces suspendió las órdenes de captura, suspendió los bombardeos, se dio en el cese al fuego, de tal manera que ese proceso con el ELN desde sus inicios, en mi opinión, estaba condenado al fracaso. Entonces aquí lo que se requiere y lo que va a suceder a continuación es que se va a reactivar una estrategia, digamos, ofensiva, parece ser o parece intuirse por los decretos de conmoción interior para el Catatumbo, por lo que ha dicho el presidente en sus redes sociales, y vamos a ver esa estrategia hasta qué punto nos vuelve a llevar a una mesa de negociación. Esto es una cuestión cíclica. Recordemos que durante los últimos 20 años hemos tenido diferentes procesos de paz con el ELN. Ninguno de ellos ha funcionado porque ninguno de ellos ha logrado encontrar la fórmula en la cual el Estado pueda realmente crear unos incentivos militares, por supuesto, pero también territoriales, para que aquellos del ELN que quieran dejar las armas lo hagan y quienes no, pues sean tratados en concordancia de acuerdo a una política robusta de seguridad. Claro.
Una estrategia bien aplicada. Laura, le voy a leer otro comentario porque es que hoy los usuarios están haciendo aportes significativos que van en la línea, sí. Y de hecho, este usuario menciona algo que le quiero preguntar si efectivamente es así y que va para el siguiente punto que quiero tocar con ustedes. Dice, tenemos la tecnología y seguimiento con cámaras que puede ayudar a cubrir y vigilar la extensa frontera como hacen los países desarrollados. Esto me lleva a agregar a la pregunta la queja del presidente ayer, que se la hizo de frente al ministro de Defensa y al director de la policía, diciendo que cómo es que el ELN logra trasladar por la selva a un montón de hombres desde Arauca, desde otras regiones, y nosotros no tuvimos esa información. ¿Eso sí es una falla de inteligencia? Yo creo que el Estado colombiano desde hace mucho tiempo tiene serias fallas de inteligencia. O sea, no solamente con este gobierno, digamos, yo creo que el gobierno pasado también erró muchísimo en la inteligencia y prueba de ello es que al iniciar el 2019 teníamos muchos menos grupos con muchos menos armas y muchas menos personas de las que tenemos hoy. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo tan mal si tenemos una serie de grupos armados que se nos crecen en la guerra y en la paz? O sea, con 0 negociaciones crecieron los grupos armados, con 9 negociaciones crecieron los grupos armados. Entonces, eso parece indicar que básicamente nuestra capacidad de afectación de los grupos y del conflicto está siendo muy baja, que la capacidad del Estado para hacer cosas y resolver cosas es muy baja. Y me lleva a responderle a la persona que nos está viendo la segunda pregunta. No es tan cierto que nosotros tengamos toda la tecnología y toda la capacidad. Efectivamente la tecnología existe, pero también es verdad que el Estado colombiano tiene una serie de trabas burocráticas que hacen muy complicado comprar la tecnología, usarla y sobre todo mantenerla. Estamos llenos de departamentos que compraron en sus planes de seguridad y convivencia, entonces compran drones, luego no hay quien opere los drones, no hay cómo funcionen, no hay cómo pagar un mantenimiento. Entonces toda esa serie de pequeños problemas administrativos terminan convirtiéndose en una bola de nieve, especialmente a nivel territorial. Y que es uno de los puntos donde yo creo que necesitamos revisar realmente cuál es la capacidad actual de una forma muy sincera, y obviamente le tocará al próximo gobierno de la fuerza pública y de las Fuerzas Armadas para este contexto de guerra en específico, porque no son las mismas capacidades las que necesitamos que las que teníamos en guerra contra insurgente, pues mucho más clásica con las FARC. Jorge, para pasar a otro tema, el del desplazamiento en un país acostumbrado a esta coyuntura, ¿qué se puede esperar para estas 36.000 personas, este número que va en aumento de manera muy rápida? Ellos dicen que quieren volver, pero que al volver sienten un miedo impresionante por las retaliaciones por cuenta de las órdenes de captura y todo lo que está pasando. ¿Estas personas migrarían a urbes, a las grandes capitales, o es normal que busquen regresar a su región, puntualmente allí? Yo en lo personal soy escéptico. Yo creo que el índice de regreso del desplazamiento forzado es muy bajo, al menos el regreso o el retorno efectivo, sobre todo porque eso está asociado también a unas, digamos, garantías de no repetición, ¿no? De que estas personas que retornen no vayan a ser revictimizadas. En este momento el Estado no está en condiciones de garantizar eso. Pero además recordemos, por ejemplo, que en el caso de Cúcuta, gran parte de las zonas periféricas de Cúcuta, en las comunas 8, en la comuna 1, en la comuna 7 y 12, fueron barrios que fueron construidos por desplazados también de la zona del Catatumbo en los tiempos del paramilitarismo. Así que yo me temo que muchas de estas familias y un número muy importante, esas 36.000 personas, va a terminar engrosando las filas de la informalidad urbana, de la informalidad laboral, en una ciudad que por sí ya tiene altísimos índices de informalidad también por la dinámica migratoria de Venezuela, y sobre todo también expuestas a unas condiciones complejas, porque estas personas también no están exentas, digamos, de dinámicas de violencia en la ciudad de Cúcuta. Hay que recordar que tanto el ELN como las disidencias de las FARC y otros grupos delincuenciales y otras bandas delincuenciales y estructuras armadas tienen la capacidad, operan en Cúcuta y están aquí presentes. Así que en este momento, digamos, el hecho de que se hayan desplazado hacia Cúcuta no significa
que su riesgo inminente haya cesado por el hecho de haber salido del Catatumbo. Laura, la escuchó usted sobre el tema del desplazamiento para tocar otro aspecto de esta coyuntura. Pues mira, lo que la evidencia nos ha mostrado es que si las personas, o sea, las personas en general quieren retornar y pueden retornar en un periodo de aproximadamente un año y medio máximo. Si ya pasa ese periodo, la gente empieza a obtener arraigo en otros lugares, empieza a conseguir otros trabajos en el mejor de los casos, o a engrosar los cordones de la informalidad y de la pobreza y pues ser sujeto de otra serie de victimizaciones. Un plan de retorno, para elaborar un plan de retorno, para negociarlo con las comunidades, para cumplir lo que pone la Corte en sus sentencias, puede tardar aproximadamente entre 5 y 7 años. Es decir, no es tan sencillo. Y en este momento, que es algo muy dramático, en el Catatumbo habían planes de retornos y habían planes de reubicaciones, y en esos planes de retorno, pues la misma gente que ya había logrado retornar, que ya se había logrado reasentar, donde se estaban haciendo inversiones para que su vida fuera mucho mejor, esas mismas personas tuvieron en este momento que salir otra vez de su territorio. Vamos a pasar ahora, Jorge, a tocar el tema de la comunidad internacional con una pregunta de otro usuario, Alejandro Martínez. Dice, ¿qué papel debe jugar la comunidad internacional en la resolución del conflicto en el Catatumbo? ¿Y qué tan comprometido está el gobierno colombiano con las soluciones propuestas por actores externos? Porque mire usted que entonces hoy Inglaterra, China y otros países, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, dicen que lo que está pasando en Catatumbo es culpa directa del gobierno por la no implementación del acuerdo de paz, pero pues esas son alertas y señalamientos. ¿Qué papel juega en serio la comunidad internacional en esto? La comunidad internacional puede jugar el papel que el Estado colombiano le otorgue, es decir, en Colombia hay una misión de Naciones Unidas. En Colombia distintos gobiernos como el gobierno del Reino Unido, el gobierno de Noruega, el gobierno de Suecia, de Suiza, etcétera, son países que han estado alrededor de estos esfuerzos de paz como países garantes, como países facilitadores, destinando recursos económicos y humanos a acompañar, digamos, esos esfuerzos de paz que ha hecho el país. Aquí se requiere, por supuesto, en primer lugar, dinero, recursos, no solamente para atender la emergencia humanitaria, que además están los organismos humanitarios como la Cruz Roja Internacional y distintas entidades humanitarias que están en terreno, pero también, por ejemplo, para las dinámicas de sustitución de cultivos, todo lo que tiene que ver con los programas de desarrollo alternativo. Una vez las comunidades, pues si así lo aceptan y si así lo quieren, entren en programas de sustitución voluntaria, o en el caso si el Estado decide, por ejemplo, reactivar las fumigaciones y una estrategia mucho más de mano dura, habrá quienes financien eso. Por ejemplo, para citar uno de los ejemplos más importantes, fíjense que ayer el presidente Trump o el gobierno de los Estados Unidos congeló los fondos de cooperación para Colombia durante 90 días para, digamos, revisar las prioridades, revisar si lo que está haciendo Colombia está alineado o no con los nuevos objetivos estratégicos de los Estados Unidos. Así que, por supuesto, la ayuda internacional es muy importante, sobre todo para un Estado como el colombiano que tiene una muy baja capacidad para llegar a ciertos territorios y desarrollar realmente una presencia sostenida y sostenible, pero esa ayuda depende justamente de lo que el Estado quiera hacer y de los socios que encuentre para desarrollar ese tipo de intervenciones sobre proyectos. Laura, el papel de la comunidad internacional. Pues mira, en este momento tenemos un papel urgente y yo creo que ahí la comunidad internacional ha respondido. La Unión Europea sacó un comunicado hoy donde respalda los esfuerzos del pueblo colombiano por la paz. Lo que hace es sí rechazar con mucha vehemencia las acciones del ELN y hacer un llamado por el respeto al derecho internacional humanitario, especialmente por el principio de distinción de civiles y combatientes. Ahí es donde creo que está la mayor oportunidad y la mayor urgencia, y ahí pues nosotros también como sociedad civil nos hemos sumado a ese llamado. Necesitamos que la comunidad internacional nos ayude a que se extienda el corredor humanitario, punto uno, que en ese corredor humanitario puedan entrar las agencias humanitarias a brindar la ayuda de emergencia, que se respete la misión médica y que se respete la misión humanitaria, tal y como están en los principios.
Y en eso necesitamos hacer mucha presión ciudadana, social, civil, de los medios de comunicación a los grupos armados, pues para que sepan que también hay una sociedad vigilante de lo que están haciendo y que es completamente inadmisible, especialmente lo que ha sucedido en esto, el desplazamiento forzado, etcétera. Lo segundo que puede hacer la comunidad internacional y que también obviamente el Estado colombiano lo va a solicitar, y si no lo va a hacer debería hacerlo, es revisar cómo retornar el territorio, con lo difícil que es, a un Estado igual o similar a como se dio antes de esta confrontación armada. Eso es lo más complejo y eso sí puede tardar años, y en eso pues están los fondos de reconstrucción, han estado los fondos de desarrollo de la Unión Europea, incluso los fondos de USAID. Y ya otra cosa completamente distinta es la cooperación militar o la cooperación bilateral con el gobierno de Colombia, que ocurre entre organismos internacionales y gobiernos directamente, no a través de operadores. Todas esas tres cosas las tenía el Catatumbo, Sí. todas. Es decir, hay toda la cooperación, hay cooperación de fundaciones, se llevaban por lo menos 10 años de experiencia intentando hacer formalización de predios para poder sustituir cultivos. Entonces, la ventaja es que creo que no hay un punto cero del cual partir, o sea, hay, digamos, Hay experiencia, hay avances. trabajo previo y avance de los cuales se puede retomar también eventualmente. Laura, Jorge, nos quedan 4 minutos para abarcar 2 temas, entonces con la solicitud de la brevedad, el de Venezuela. Expliquémosle a la gente que nos ve hasta ahora en qué consiste el papel casi que protagónico de Venezuela en el operar del ELN en la frontera. Más allá de permitirles estar allá, ¿hay algún tipo de acción aterrizada, permisiva del régimen de Maduro para que digamos que tenga tanta incidencia en esta situación en el Catatumbo, Jorge? Bueno, pues es difícil explicarlo en 2 minutos, pero Intentemos. creo que los elementos fundamentales. En primer lugar, es el rol que ocupa Venezuela dentro de la paz con el ELN y particularmente dentro de la paz total y particularmente la paz con el ELN. Al ser un país garante, al ser un país que ha sido sede de los diálogos y ser un país en donde está gran parte de la comandancia o al menos de los altos mandos del ELN, las decisiones que tome el gobierno venezolano frente al tema de la paz en Colombia van a ser determinantes para el éxito o el fracaso de la política de paz total. En este momento lo que estamos viendo es una suerte, no hay manera de verlo, de un saboteo de la política de paz total. Es evidente que las relaciones de connivencia, complicidad y permisividad entre el gobierno de Venezuela y el ELN se han profundizado, y eso lo hemos visto no solamente en el Catatumbo, sino también en Arauca. Recordemos entre los enfrentamientos con el Frente X de las FARC y el ELN desde enero del 2022. Laura, el papel de Venezuela en este conflicto. Pues el papel de Venezuela con el ELN es histórico. Digamos, presencia del ELN hay registrada desde los años 80, si no es que antes. Lo que pasa es que ahora, digamos, ya no solamente es una presencia tolerada de algunos mandos políticos, sino es una presencia física permanente de estructuras completas del ELN, de sectores e incluso de reclutamientos que ya operan del otro lado de la frontera. O sea, ya hay incluso arraigo del otro lado de la frontera de parte de los combatientes del ELN que son colombianos, que son venezolanos o tienen doble nacionalidad. Efectivamente, entre más doméstica sea la agenda de Venezuela, y esto nos han contado también desde allá, o sea, Venezuela esté mucho más enfocada en sus problemas internos específicos y poniéndole menos atención al apoyo revolucionario, entre comillas, que tendría que darle al ELN, o entre menos tolerante sea con la presencia del ELN y la Guardia Nacional también empiece a manejar una actitud un poco más agresiva con ellos, pues el ELN va a estar en serias dificultades. Entonces también parte de estas arremetidas y del querer controlar plenamente la frontera tiene que ver también con reforzar su posición frente al gobierno de Venezuela y su posición de grupo guerrillero y fronterizo, que es una de las cosas más complicadas yo creo que tenemos, y lo cual pues Jorge es bastante experto. Laura, una pregunta final, arranco con usted, es de un usuario. De hecho, no, él hace la afirmación, yo se la pregunto. Alberto Daza dice que la población del Catatumbo estaba mejor antes de la llegada del actual gobierno y su política de la paz total. ¿Esto es cierto?
No, pues perdón por ser tan, digamos, tan directa, pero no, Está no bien. en todos los momentos. Es decir, la población del Catatumbo estaba muy afectada entre el 2019 y el 2021, tuvo unos picos de violencia fuertes y grandes, hubo bastantes desplazamientos, o sea, todo esto sin esta gran crisis. En los tiempos inmediatamente posteriores a la llegada del gobierno, o posteriores, los primeros momentos de los ceses al Mm. fuego, sí hubo un momento de tranquilidad bastante importante. Mientras duró la tregua entre el 33 y el Sí. ELN, también hubo un momento de tranquilidad para la gente, y cuando termine estallando todo esto es justamente ahora. Entonces, lo que la gente nos dice es todo lo contrario. Nosotros Sí. necesitamos es retornar a un momento de tranquilidad, de paz, y si se quiere, de tregua o de no agresión a civiles, que lo teníamos y lo perdimos. Jorge, con la dificultad que implica respuesta corta, ¿usted coincide con que la población no estaba mejor antes del actual gobierno? Yo creo que sí estaba mejor. Yo no estoy de acuerdo Ah, con mire Laura usted. porque la magnitud de lo que estamos viendo realmente yo creo que no tiene precedentes. Claro, se habla mucho de la violencia paramilitar, pero realmente 36.000 desplazados, una masacre, un evento continuo con más de 80 muertos son, yo creo, cosas que la región no había visto hace muchos años y que creo que además va a tardar mucho tiempo en sanar. Y con usted coinciden en las Naciones Unidas que califican esta tragedia como la más grave de la historia reciente. Jorge, Laura, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para los dos y también para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo de Sala de Prensa. Gracias por sus comentarios y nos vemos mañana en una próxima emisión. Feliz noche.